Bueno, nuevamente bienvenidos todos. Y acabamos de hacer esta pequeña oración de sintonía. El día de hoy es una charla que va muy enfocada a ya empezar a bajar las cosas, empezar a practicar. Está pendiente la charla de lo que es el cerebro del corazón. Esa la estoy preparando porque es la charla última, digámoslo así, de la serie de charlas que hemos venido explicando acerca de los cerebros, del cerebro triuno, que se quedó pendiente, esa última parte, y con eso cerramos ese ciclo. Y curiosamente también cerramos el ciclo del libro, el libro de Conoce el propósito de tu alma, descubre el propósito de tu alma. Técnicamente ya se cerró. Y ahorita lo que creo que podría proceder, según entiendo, es la práctica de las instrucciones. Y yo pedí orientación que me llegara para saber qué paso sigue. Y los pasos que van a seguir son charlas muy puntuales, pequeñas, quizás de 30 a 40 minutos, donde el material se va a subir, quizás a través de otro canal que no sea el CEDEC, porque ya va más enfocado a charlas, digamos, artículos o de conocimiento que nos van a permitir tomar como información básica, por ejemplo, acerca de la economía, acerca del autoconocimiento, acerca de, por ejemplo, de algunas enfermedades, acerca de la espiritualidad, por ejemplo, pero son como puntos muy especiales, muy específicos, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer un cambio. Entonces el día de hoy básicamente es una charla de preguntas, de respuestas, de comentarios, de dudas, para poder, digamos, ya cerrar esta parte. Ya terminamos el estudio del libro. Y técnicamente ya terminamos el estudio de las sesiones que en esta primera etapa se tenían que dar, que ya se dieron, ¿no? Y solo faltaría el tema del cerebro del corazón, que sería el cuarto cerebro, así le llaman, pero hay que prepararlo muy bien para que esto ya sea el cierre, digamos, de esta etapa del CEDEC. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, para empezar con esta plática, mejor dicho, como una retroalimentación general, ¿no? Entonces, si alguien quiere compartir o comentar, soy todo oídos. Gracias. Dificultades que han tenido, situaciones de que no se han podido concentrar, no se ha entendido bien todo esto, o pueden decirme por dónde empiezo. Eh, Digo, yo no tengo todas las respuestas porque si las tuviera, no estaría yo aquí. Pero lo cierto es de que me he esforzado un poquito en buscar el conocimiento de diferentes fuentes para sintetizarlo y traerlo acá. Entonces, hay algunas preguntas que pueden ser interesantes y algunas experiencias que algunos de ustedes han vivido, pero sí me gustaría que esta hora más o menos de plática pueda beneficiar a la mayoría de nosotros, ¿no? Por favor, si alguien quiere empezar tomando la palabra, adelante. José, ¿quiere hablar? Sí, Adelante. David, fíjate que a mí se me ha hecho muy difícil. Se me ha hecho muy difícil, como que no le he agarrado muy bien. ¿Qué se le ha hecho difícil? El comprendimiento de la charla. ¿En qué particular? ¿En qué punto? Porque decir, pues no comprendo nada de lo que he escuchado de las charlas, pues es como decir, bueno, algo tiene que haber comprendido de todo lo que ha leído o ha escuchado, ¿no? Bueno, eh, no le he entendido muy bien acerca de cómo poderle ayudar. Yo por más que le hago, pregunto, ¿cómo te puedo ayudar a nuestra alma?
para, para poderle ayudar, porque es así que le podemos ayudar a nuestra alma y nuestra alma a nosotros, ¿no? Pero le podemos ayudar. Entonces, ¿cómo puedo ayudar? Ujú. Ujú. Bueno, una pregunta muy específica. ¿Cómo puedo ayudarle a mi alma, no? Al alma Sí, para estar mejor, para evolucionar, para hacer lo que tengo que hacer y que quizás no sí, sé. Va por ahí. ujú, Bueno, sí, mire, yo manejo cinco cositas. La primera es la unidad, o sea, qué tan unido estoy con Dios como yo lo entienda. O sea, esa sería la primera pregunta, qué tan unido estoy con Dios. Y la segunda es, ¿cuál es la verdad en esta situación? Esos son los dos elementos más importantes que yo veo que me permiten ver si estoy ayudando a mi alma, por decirlo así. Entonces, una manera de saber si estoy en unidad y si estoy en verdad es a través de los resultados de esas dos cualidades. La unidad es lo más importante, cómo estoy unido a Dios, es decir, estar unido a su voluntad, al deseo que Él tiene de que yo crezca, ¿no? Entonces sería la unidad. Y la otra, ¿cuál es la verdad en esta situación? Entonces esas dos cosas me van a sintonizar, o sea, si quiero yo estar en unidad con la voluntad de Dios y estar viviendo la verdad, o sea, conforme a la verdad superior, me van a traer tres elementos muy importantes. El primero, el primer elemento después de estar unido a Dios y estar viviendo en la verdad, me va a dar paz. Es el primer elemento de paz. El segundo va a desarrollar una cualidad de amor para mí, para Dios y para los demás. Y el tercer elemento es la alegría, la esperanza, el optimismo. Es como si fuera un semáforo. El semáforo de la paz, del amor y de la alegría son tres elementos que se generan cuando uno está viviendo en unidad con la voluntad de Dios y con verdad. Por eso decía esa instrucción que dice ama a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas es buscar sintonizarse con Dios en todo momento, en las buenas y en las malas. Y vivir en la verdad es el pensamiento del Maestro Jesús. Dice, conoce la verdad y la verdad te hará libre. Y también dijo él, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, puede ser algo así como muy teórico, ¿no? Pero yo le invito a que, por ejemplo, cada día una persona que me consultó me preguntaba, ¿cómo puedo saber si estoy vibrando en la verdad o en bien o en Dios o en lo que sea? Y yo le decía que usara un semáforo de tres colores para valorar su día. Por ejemplo, si estuve en verde o en amarillo o en rojo. En verde es cuando estoy en paz, cuando el día transcurre bien de alguna forma y hay pocos detalles. En amarilla, cuando tengo un problema que no he podido resolver y me sigue quitando energía, cansancio, me está dando cansancio, sufrimiento que no me lo quito y sigue y sigue. Y el rojo es cuando tengo una situación quizás de tristeza, de resentimiento, de rebeldía muy fuerte. Entonces es una manera de evaluar el día. El caso, por ejemplo, de San Agustín decía que él se levantaba orando, pidiendo que aprendiera a hacer la voluntad de Dios, y al final en la noche se preguntaba a su conciencia si había hecho todo lo que tenía que hacer, si había hecho el bien que en el transcurso del día y si había dado lo mejor de sí mismo para los demás. Entonces dice que una manera de perfeccionarse fue esa. A la hora de levantarse hacía la oración para que quisiera ser un canal de Dios en todo momento y en la noche hacía una evaluación del día, de cómo él se comportó con los demás y con las situaciones. Entonces, este esquema de empezar con una oración pidiendo que se haga la voluntad de Dios y deseando que sea un canal al servicio de Dios y al final en el cierre haciendo una evaluación y que su conciencia le haga ver que usted misma se pregunte a su conciencia si hizo todo lo que pudo hacer, si hizo el bien que podía hacer o dejó de hacer alguna cosa. Entonces yo eso lo resumo de esa forma. Y usted puede empezar a poner, por ejemplo, el día uno le pone palomita de que se sintió bien, etcétera. Estuvo en verde, por ejemplo, el día 2, pero va a haber un día de la semana que a lo mejor va a estar en amarillo o en rojo.
y usted va a tener que marcar ese día porque algo no hizo bien, algo no estuvo bien, estuvo con resentimiento contra Dios, contra la vida, se enfermó un familiar muy cercano y usted está molesto con Dios o con la vida, etcétera. Entonces son situaciones que uno mismo se va autoevaluando, va monitoreando qué también usted está apoyando a su propia alma para que esté sintonizada con Dios, ¿no? No es tan difícil. O sea, es una forma muy práctica de resumir todo esto en eso. Ya la parte del libro, el libro quizás es un poco intelectual, o es un poco así como medio científico, pero para fines prácticos el libro lo que le dice es que aprenda a conocerse, aprendiéndose a ver de manera objetiva en la vida, en el día. Entonces aquí lo más importante es ser honesto con uno mismo, que no es tan fácil. La mayoría de nosotros en automático somos deshonestos, no queremos ver las cosas, pero hay una conciencia que en un momento dado nos dice. Entonces yo le sugeriría que a través de estos, es muy rápido, estos comentarios pudiera usted tomar una idea, no todo, a lo mejor empiece con algo, ¿no? Y ese es el punto, porque deben recordar que la voluntad de uno es la que dirige el camino. A lo mejor no lo estoy haciendo, pero usted me dice, yo quiero apoyar a mi alma para que sea mejor. Y ese deseo que está constante en su oración le va a dar un resultado. Por ejemplo, ¿qué problemas son los que le agobian y que no ha podido desprenderse de ellos? Por ejemplo, cuando ha perdido el control de sí misma, criticando, pensando mal de los demás, enojándose, cayendo en estados de tristeza o de depresión o por ejemplo, sentimientos de venganza, de ira. Y eso es muy fácil de diagnosticar si usted lo quiere ver. También puede hacer una oración en la mañana y decir cómo puedo ser mejor canal o mejor persona para ser una expresión mejor de Dios. Y eso ya estaría ayudando a su alma, ¿no? ¿Sí se capta todo esto? ¿Se entiende más o menos? Sí, sí, perfectamente, porque sí, pues sí, a mí me llega mucho esto de la tristeza a veces, la depresión, eh, por ejemplo, culpas y todo eso, entonces, y la depresión, el estar, digo, no, Dios santo, el agua también, pero a Dios gracias se vino para acá. Claro, y si no fuera así, porque va a haber cosas que no va a poder usted resolver y tiene que vivir la experiencia porque estamos en un planeta de expiación y pruebas. Usted puede tener un familiar muy querido, por ejemplo, no sé, un hijo que a lo mejor tiene un problema de la visión, no ve de un ojo, por ejemplo. Yo puedo tener el problema, por ejemplo, llamarlo problema, que no es problema, de mi madre que puede estar enferma de una enfermedad terminal. O sea, y son situaciones que son reales, pueden ser reales y lo Sí, son. Y uno tiene que superar esa situación de ver a la persona sufriendo, de pedir ayuda y pareciera que no hay respuesta. Y ahí es cuando te ponen a prueba. O sea, yo lo estoy diciendo con hechos. O sea, le estoy viviendo una experiencia fuerte. Sin embargo, ahí es donde tú misma o tú mismo vas a ver hasta qué punto estás calibrado con lo que tú dices, ¿no? Por ejemplo, yo digo aquí mucho de esto y lo digo de teoría, pero es curioso que al que pregona a él lo ponen a prueba. Y yo, por ejemplo, yo ahorita estoy siendo puesto en prueba y son pruebas no fáciles, porque, por ejemplo, si yo tuviera el problema, no habría problema. O sea, pues yo tengo una enfermedad o lo que sea, pero ver a una persona amada que tiene un problema y que pides y oras y te mueves 1000 veces para querer salvarla, rescatarla, curarla y no se da, es una situación donde pones a prueba tu fe, tu confianza. sí, ¿Y ahí qué haces, no? Entonces tienes que recurrir a una verdad mayor más allá de tus verdades que te limiten, que no son que no alcanzan, ¿no? Personas que tienen problemas de diabetes, por ejemplo, aquí hay varias, y dicen, ¿cómo le hago? ¿O por qué tengo este problema? ¿Y cómo puedo hacerlo? Y le buscan 1000 veces y pareciera que no se resuelve. Entonces, estas respuestas tenemos que tener una luz que nos haga ver una visión mayor, desde una conciencia más alta. Alguien puede tener un problema de escasez económica
o que no puede ni pagar para comer de aquí mismo, del grupo o de la gente que nos ve. Y dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué tiene que ser esto así? Entonces, mucha de la enseñanza ya se dio, pero lo cierto es que tenemos que ir a otro nivel, si ustedes lo ven. Por ejemplo, el nivel que usted está tocando de que se ha sentido con depresión, con tristeza, sentimientos quizás de venganza o de ira, que se sienta con persecución, como que las cosas no se le dan, puede deberse a muchos factores, pero uno de los factores que, por ejemplo, no se ha tocado en este grupo, por razones de que la gente quiere o no quiere, es el factor obsesivo de los planos espirituales, es decir, de entidades desencarnadas que no tienen cuerpo, que influyen más de lo que uno pudiera imaginar. Inclusive una enfermedad que tiene, no sé, una enfermedad fuerte, puede estar auspiciada y aumentada por esos obsesores. Y ese tema nadie lo entiende o no lo conocen del todo. Quizás algunos espíritas, pero también inclusive los espíritas no lo conocen del todo. O sea, hay personas de aquí, de este grupo, que algunos son espíritas, otros son metafísicos. Y yo pongo en este estrado, en esta mesa, esa situación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los metafísicos, desde la línea de una directora de una enseñanza metafísica, tuvo experiencias con el plano espiritual, con el plano de los desencarnados, y como quizás le impactó, no quiso saber nada de este tema y cerró esa puerta para el conocimiento. Y eso va a provocar que podamos estar viviendo una y otra vez experiencias de dolor, de depresión, de tristeza, y al no conocer esa verdad, no podemos salir de esa situación. Hablaba yo, por ejemplo, de los niños que algunos me han llegado con capacidad de evidencia, que ven desencarnados y ven otras cosas y sufren. Entonces uno tiene que entender qué pasa, cuáles son las leyes que rigen esos fenómenos invisibles o no visibles para nuestros ojos. Entonces, por ejemplo, alguien puede tener una enfermedad terminal de aquí del grupo, o puede tener un familiar que tiene una enfermedad terminal y uno se muestra impotente para ayudarle, pese a que tiene la medicina y todo. Y hay una situación de trasfondo de vidas anteriores, pero también puede haber una situación de espíritus obsesores. Y al no tener ese conocimiento, no podemos resolverlo adecuadamente. Entonces, muy importante el tema de los obsesores, por ejemplo, que es un tema del plano espiritual o de la muerte. La mayoría de los seres, o sea, eh, temen a la muerte, tienen miedo a la muerte y no saben el proceso que pasa. Hay mucho temor a la muerte y es un proceso natural inclusive. Por ejemplo, yo buscando información, se sabe de algunos que fueron puestos en las hogueras en la época de la Edad Media. En algunos casos, cristianos que fueron, por ejemplo, arrojados a los leones, o algunos que fueron quemados en la Inquisición, en la llamada Santa Inquisición, se explica el mecanismo de desencarne antes de que viva la experiencia dolorosa de la quemadura del fuego. Y hubo muchos casos en los cuales ellos aceptaron voluntariamente, digámoslo así, no renegaron de Dios y todo, y afianzáronse en la fe cristiana, en la fe de Cristo, y tuvieron la dispensación de que el espíritu fue el cordón plateado, o sea, el cordón de plata fue cortado antes de que padecieran los sufrimientos de las quemaduras. El cuerpo físico se achicharró y de alguna forma pareció que estaba sufriendo, pero el espíritu fue, fue cortado, fue elevado, digamos mejor dicho, de esa experiencia de sufrimiento. Y hay situaciones de personas que viven aquí y que están padeciendo la agonía y no se quieren ir porque tienen apegos a la esposa, al esposo, a los hijos, al dinero, a las posesiones, y no se preparan para morir. O sea, no tienen ni idea de lo que pasa en el plano espiritual. Y ustedes sabrán, algunos de ustedes, que hay situaciones, por ejemplo, de una persona que se portó muy mal en la vida y casi lo arrastran, dicen el cadáver, o se cruje el ataúd, o se caen las cosas, se queman las velas, y pareciera como una película de terror. Y dice uno, ¿y eso qué?
porque no conoce uno el plano espiritual, el plano del más allá, la persona se queda ignorante y se queda con miedos, con temores, sin necesidad. ¿Por qué? Porque necesita conocer, conoce la verdad y la verdad te hará libre. Ahora, el tema no significa, mi objetivo al comentarles esto, es de que los seres humanos que estamos aquí aprendiendo, no podemos limitarnos por la ignorancia. Es decir, si estoy sufriendo, si estoy en depresión, si estoy en tristeza, si tengo una enfermedad, lo que tengo que hacer es encontrar las causas invisibles de esa enfermedad, de esa depresión, de esa persecución, de esa tristeza, de ese sufrimiento. Porque ciertamente estamos aquí y la mayoría sufre. No importa en qué nivel socioeconómico esté, en qué religión, si es cristiano, si es metafísico, si es espírita o no. A todos nos toca el concepto del sufrimiento. Y se nos ha dicho que el sufrimiento no es causado por Dios. O sea, Dios no puede causar el sufrimiento y es causado por nosotros. Pero no entendemos cuáles podrían ser las causas. Y a veces nos debatimos y vemos la instrucción, pero no entendemos por dónde empiezo, como dice Josefina. ¿Cómo le hago? ¿Qué entiendo de esto, no? Entonces, el tema que tocamos, que hemos tocado, es un tema de la mente, el tema del cerebro, de lo que estoy, o sea, son temas que son necesarios como cultura general. Pero ahora viene lo bueno. Tenemos que tocar un tema que puede ser muy álgido, muy así como que, ay, nanita, ¿no? Para la mayoría. Porque va relacionado con la cuestión de los espíritus, del plano invisible, de la muerte, del más allá. Y yo no quisiera que se entendiera que mi objetivo es moverlos ahora todos van para acá. Porque luego me han dicho, es que tú vas para allá y quieres que vayamos para allá. Y tocas este tema y todos para acá. El que quiera entender, que lo entienda. Que estoy tratando de aprender para compartir. Y obviamente a mí me sirve. Pero lo más importante es que seas cristiano, seas metafísico, seas espírita, seas lo que quieras ser. Lo más importante es que lo más importante eres tú y tu situación personal. Tú eres el que diriges tu barco, pero tienes el derecho de conocer la verdad y mínimo poner paliativos a ese sufrimiento. Porque aún una situación de sufrimiento karmático, por ejemplo, hay una compañera que tiene un problema fuerte, que yo lo atribuyo a un problema karmático. Se quedó ciega y le cortaron las dos piernas. Es una situación gravísima. Y curiosamente esta persona, de alguna forma, ha podido sobrellevar esa situación. Porque en otro momento y quizás se hubiera suicidado por la desesperación. Y había entidades obsesoras que querían que se suicidara. Ella, al conocer un poquito más de esto, tuvo más recursos y herramientas para poder vencer su ego y seguir adelante. Y para mí es una persona que es muy valiosa. Tuvo mucha capacidad de reaccionar positivamente. ¿Por qué? Porque con esta encarnación se libera de deudas karmáticas de la época de la conquista, de los españoles que conquistaron las tierras de acá. Porque esa persona, fue un español conquistador. Entonces, cuando uno entiende la mecánica de estas cuestiones, le entra interés. A mí, yo por eso ustedes me dicen, bueno, ¿para dónde va esto? Va para dar la información y que las personas conozcan la verdad, la elijan si quieren y sean libres de su sufrimiento, de su impotencia, de su tristeza, de su desesperanza. Porque hay que entender que somos espíritus eternos y el cuerpo es un vestido que de alguna forma sufre los daños que causamos a través de las enfermedades, o sea, de lo que causamos en el pasado, lo vive como enfermedades. Pero también hay una cuestión de cuidado físico. Si estoy en un ambiente contaminado, lo más probable es que el cuerpo se deteriore más rápido. Si como puras cosas como chucherías y no me nutro bien, no hago ejercicio, no duermo bien, estoy acelerando mi proceso de desencarne o de enfermedad. Entonces, sí, con esto yo los invito a que entremos en ese nuevo escenario, que tiene mucho que ver con la enseñanza de Kardec, el fundador de la doctrina espírita, y que mucho de ello puede ayudarnos para entender. Y no significa que quisiera yo mandarlos a todos a que sean oficialmente espíritas o que sean mediums o que se metan en camisa de 11 varas que no les gusta o que no quieren, porque los fenómenos, la fenomenología de allá
también tiene cosas medias raras. Y si la persona no está educada, se puede meter en camisa de 11 varas. Pero quitar el miedo, porque el miedo a lo desconocido siempre existe, pero la persona se queda estancada en el nivel donde el miedo la bloqueó. Entonces mi objetivo ahorita es pasar a ese nivel. Y miren, por ejemplo, ahorita comentando lo que dice José, le voy a cerrar un poquito el micrófono, José, y ahorita le doy chance de hablar, porque hay un ruidito. Fíjense qué curioso del tema. Yo me preguntaba, ¿cómo puedo empezar a bajar esto? Ya vimos muchas cosas, la oración, la meditación, el conocimiento de uno mismo, que es muy importante, y eso lo vimos desde la óptica de Edgar Cayce, porque mi fuerte mayor, o sea, mi punto de referencia que yo manejo y que sigo respetando, es Edgar Cayce, la enseñanza de Edgar Cayce. ¿Por qué? ¿Por qué pongo a Edgar Cayce en primer lugar, por decirlo así? Obviamente, en primer lugar pongo al Maestro Jesús. El Maestro Jesús, su enseñanza, su mensaje, su doctrina. Esa es prioridad. O sea, el Maestro Jesús para mí es lo máximo. Es el referente a nivel mundial del ser más excelso, más maravilloso, más moralmente elevado, más perfecto que ha podido tener la tierra. Y Él es el camino, como bien lo dice Él mismo. Él es la verdad y Él es la vida. Pero hay que entenderlo no desde la óptica únicamente religiosa. Por ejemplo, si lo entiendo desde la óptica católica, me quedo limitado. Si lo entiendo desde la óptica cristiana, aunque respeto a los evangélicos, a los católicos, me puedo quedar limitado. Si lo entiendo desde la óptica de metafísica, me quedo muy limitado, porque lo entiendo como un maestro en medio de muchos maestros. Si lo entiendo desde la óptica espírita, voy avanzando un poco más, porque la óptica espírita demostró, o sea, ha traído libros donde se narra la vida y el mensaje auténtico del maestro, por ejemplo, de su evangelio. El evangelio, según el espiritismo, es un libro, para mi juicio, muy valioso para entender la enseñanza auténtica de Jesús. Si me meto desde la óptica de Cayce, que es más libre de religiones, más, más libre de extremismos, lo veo en un nivel mucho más alto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aprender a dilucidar o a sacar la verdad y la que a mí me lata, la que a mí me convenza, porque si no estoy en esta capacidad de ver todo el conjunto, quizás me quede en un solo escalón, uno de aquellos. Y no es que sea malo, está bien, pero lo más importante es que le saque jugo a esa creencia, a ese aprendizaje que puedo obtener de ahí. Entonces yo a mi juicio, yo soy un hombre libre, yo soy una persona que vine a vivir muchas experiencias en el terreno de las enseñanzas espirituales y sacar mis propias conclusiones con respecto a lo que mi alma me pide, que es lo correcto. Por ejemplo, yo apoyo a grupos espíritas cuando me invitan, pero yo les digo, yo no soy espírita al 100, porque yo también soy metafísico, también soy seguidor de Jesús y también soy, digamos, seguidor de las enseñanzas de Edgar Cayce. Y de ellos depende que me inviten o no, porque yo luego saco cosas, mi interpretación personal, y me respetan y a veces me invitan y apoyo. Pero si no quieren, tampoco los voy a obligar porque no me interesa. Pero sí me interesa extraer el conocimiento de la doctrina de Allan Kardec, por ejemplo. Extraer el conocimiento de Chico Javier, que fue un medio muy bueno y hizo muchísimas obras en Brasil. Extraer el conocimiento psicológico, por ejemplo, de Joana de Angelis, que es un espíritu evolucionado que también ha dictado instrucción. Pero yo decido a qué le abro la puerta y a qué no. Y esto me ha ayudado a tener una vida más tranquila, con más esperanza, con más camino, inclusive aún sufriendo y padeciendo las experiencias del dolor de los demás, de mis semejantes y familiares, he podido sobreponerme a eso y a seguir manteniéndome en paz y con confianza y con esperanza en el porvenir. Entonces esa es la invitación. Ese es lo que yo creo que puede faltarnos en este proceso. Preguntaba Josefina que qué puede estar pasando y regresando a la pregunta. Depresión, dolor, tristeza, venganza, sentidos, un montón de cosas. Estos temas que comenta José son mucho de línea de obsesiones. No significa que esa sea la causa, pero al menos 3 de 5 van relacionadas con posibilidades de que haya entidades del plano espiritual, obsesores, que estén influenciando bajarla de vibración. Pues Y ella, tocaste dime, puntos dime.
Dime. dos puntos, por ejemplo, uno de ellos es la culpa y otro es de que, por ejemplo, yo tengo un paquete pagado en Galloso de cremación para mí y para mi esposo. Y ahora digo, ay, creo que lo quiero cambiar por entierro porque eso de que si me queman pronto y todavía mis neuronas no se han todo eso, vas a ver cómo va a estar lo canijo. Bueno, mire, yo lo que haría, yo de hecho no he pensado en eso, casi me voy con COVID, con el COVID, me dieron otra oportunidad. En su momento creo que lo voy a revisar. Yo lo que haría sería revisar las instrucciones de Edgar Cayce respecto a ese tema, si es que hubiera, y hay una instrucción respecto al proceso de desconexión del espíritu con el cuerpo. Y habla, creo que tendrían que pasar, creo que 2 o 3 días para que el proceso ya sea liberado y no se den situaciones de atracción magnética del fuego con respecto al periespíritu, al espíritu. Entonces, si ese Imagínate, tema usted lo investiga y encuentra como una información en lo posible fidedigna, puede tomar decisiones con más confianza. ¿Y qué más puede hacer? Puede empezar a, digámoslo así, desidentificarse hasta cierto punto con el ser que no es usted, que usted identifica como el cuerpo. ¿Y cómo se puede hacer? Bueno, hay metodología, hay formas, pero para eso necesita aperturarse a posibles fuentes de conocimiento. Aquí mismo, perdón por enfocarme en esta línea, una persona me decía, tengo un nieto que es autista y ella es una persona muy inteligente e inclusive instruye a otros niños. Y yo le decía, ¿por qué no investigas en fuentes donde se hable del autismo y veas qué es lo que puedes tú a tu alcance, al alcance pues, de lo que la ley te permite, ayudar a tu nieto? Entonces, aquí lo importante es no se queden con la ignorancia, no se queden con el miedo, no se queden con las limitaciones de lo que sea, porque ya llegamos a un nivel de que tenemos el derecho de conocer la verdad y ser libres. O sea, mínimo no tener el miedo de la ignorancia, el miedo de la duda y decir, bueno, estoy buscando. Entonces, yo veo que todo esto está al alcance de todos, pero es cuestión de buscar, de informarse, de hacer el trabajo. Conoce la verdad y la verdad te hará libre. Dígame, José. pues sí, hasta yo he pensado cambiarlo porque digo, y me pongo a pensar, bueno, Jesús no fue quemado, él no fue quemado, fue enterrado, ¿qué tal y lo cambio por entierro? Y dice mi marido, ay, contigo. Sí, mire, pero lo importante es no tener miedo y tratar de buscar información. De hecho, se abriría un panorama completo. Por ejemplo, esa duda que usted tiene es muy válida. Y a mí me gustaría, por ejemplo, tener el tiempo, digamos, para poder buscar dentro de toda la bibliografía, por ejemplo, de Kardec, Espírita o de Chico Javier o de quien sea, que sean seres reconocidos por sus obras y que tengan cierta validez, al menos para mí, de lo que me están indicando y lo cotejo con lo de Casey, darle una información precisa de ese punto. Ahorita no me acuerdo si son 24 horas o 36 más o menos estimadas. Pero lo cierto es de que también hay ayuda del plano espiritual. Por ejemplo, si usted no está preparada para ese proceso, pero tiene méritos de haber hecho el bien, el plano espiritual puede, con la fe de usted, con la oración de usted, con la confianza de usted en Jesús, en Dios o en los espíritus mayores, recibir una protección para inhibir el alcance del elemento fuego en cuestión de su espíritu. El cuerpo, como quiera, se hace chicharrón. Pero eso es importante saberlo. Pero ahora, si usted entra en ese plano y tiene miedo, tiene duda, no está afianzada en las obras de bien, la oración medio se le da o no se le da, puede generar situaciones que no hay necesidad, pero por no tener el conocimiento o por no practicarlo, pues se queda en una situación quizás no tan buena. Entonces yo aquí ahorita, aprovechando la intervención de José, yo hago esa exhortación. Hay más de 350 libros en las enseñanzas, por ejemplo, de la doctrina espírita de Kardec, que para poderlo leer y para poderlos entender y sintetizar y pasárselos a ustedes, pues no me va a alcanzar esta vida, ¿no? Pero para eso tienen que estudiarlos ustedes. Podemos preguntar, hay muchas instituciones en Brasil, en América, en Europa, en España, en Francia, que trabajan estos temas desde hace más del año 1862 más o menos,
donde anduvo Kardec y trajo mucha información. Yo no me quedo con una sola cosa, trato de indagar para que pueda sentirme con confianza de los pasos, decisiones que estoy tomando. Entonces, no tenga paciencia un poco, José. Voy a buscar y le voy a decir, aquí está el libro, léaselo. No, no lo voy a dar todo así como puesto en la mesa porque hay mucho que muchas personas podrían preguntarse muchas cosas. Si lo puedo hacer, con gusto lo haré. ¿Vale? Gracias. Gracias, José. ¿Alguien más quiere comentar al respecto? ¿Alguien quiere externar su punto de vista? Tenemos a Lore que nos puede aportar un poquito de su experiencia en estos temas. Y bueno, Enrique también, Patti, bueno, hay varios que están aquí, Noemí, y algunas personas que pueden compartir con esta parte de lo que tienen como experiencia, conocimiento, ¿no? Sí, buenas noches, grupo. Buenas noches, David. Hola Javier, buenas noches. Oye, ya ves que te mencionaba lo del libro ese que nos mandaste tú. Sí, Yo de ahí, una de las cosas que agregué a mi situación, ya ves que yo elimino las causas que causan las enfermedades a través del subconsciente. sí, Nada más que ahora, ahí con ese libro, ahí viene cómo comunicarse con el superconsciente. ok, Entonces, a mí se me ha facilitado mucho mi existencia a través de eso. La única cosa que me gustaría que tú me dijeras, que tú lo checaras, si realmente estoy yo hablando con mi superconsciente. ya, Yo sé que tú tienes esa capacidad, ¿verdad? Entonces, este, yo le pregunté a mi superconsciente si lo que yo hacía con el subconsciente era 100% verdad, y pues me contestó que sí. ok, Entonces, ahora yo para hacer mis trabajos, le pido a mi superconsciente que me supervise para que yo no me equivoque al hacer un tratamiento, ¿verdad? Entonces, ahí nomás es la única situación, ¿verdad? De que si tú me puedes decir si yo me estoy comunicando con mi superconsciente al 100% realidad. Eso te lo pido como un favor especial, ¿verdad? no hay ningún favor. Yo te voy a compartir lo que intuyo o lo que me llega de informar, o sea, de como una posible respuesta, ¿no? Quizás quien ha logrado ese nivel en estado de conciencia, el único ha sido el Maestro Jesús, porque su grado de sintonía, su grado de evolución le permite sintonizar con la mente del Padre de manera consciente. ¿Por qué? Por sus méritos, por lo que ustedes quieran. Ha habido algunos otros seres que en un porcentaje bastante alto, más allá del promedio humano, han logrado sintonizarse con la mente consciente, la superconciencia, que es la mente de Dios. El mismo Edgar Cayce tenía que, a través de su espíritu, de su conciencia crística, podía conectarse con la mente cósmica, pero en un estado de inconsciencia, porque el mismo Casey no tenía la claridad y tenía que entrar en un estado de autohipnosis profundo para poder sintonizar con los archivos acásicos y con todas esas cuestiones que de alguna forma forman parte de la mente consciente, de la mente superconsciente. En tu caso no es de meritarte, o sea, tu propio yo puede decirte estás bien, pero lo único que yo te sugiero es que no, o sea, si fuera así, tendrías que ser infalible en todas tus decisiones. Tendrías que haber logrado ese grado de sintonía con la supermente para poder expresar y decidir y actuar conforme a ella, o sea, ser uno con el Padre. Y ahorita en el nivel en que estamos, ninguno de nosotros tiene ese alcance, porque estamos en un proceso de depuración, de limar asperezas, de mejorarnos, o sea, una mejora moral más que otra cosa. Entonces puede ser que de alguna forma te digan que el camino es correcto, pero quizás el que digas que ya estoy 100% sintonizado con la superconciencia puede ser digámoslo así, un alcance que ahorita por las condiciones no está dado.
porque tendrías que acertar en todo lo que decides. Y eso significaría que ya culminaste tu proceso de aprendizaje en esta encarnación, en la encarnación humana. Digo, no te quito esas No, posibilidades. mira, Dime, estoy de acuerdo contigo, David. sí. Soy mi nivel estoy ahorita en el 3-7. Ujú. Soy de la tercera dimensión y soy del nivel 7 punto y feria, ¿da? Sí, Se supone que me falta medio poco para subir a hermano mayor, nivel 4, pero de sí. eso de medio poco no sé cuántas, no sé cuántas vidas se dan. Ajá. Mira, Entonces, ajá. entonces, de alguna manera sí estoy de acuerdo porque es difícil que una persona de tercera dimensión se pueda comunicar hasta la quinta dimensión, ¿verdad? Entonces, no sé, voy a investigar a ver si a lo mejor con quien me estoy comunicando es con mi ángel de la guarda, que es un hermano mayor en este caso. Y en el caso tuyo, este, no es raro que tú te comuniques con una entidad de quinta dimensión porque tú eres un hermano mayor. Ujú. En este caso, tú eres ya del nivel 4 5 como 4 5 6. Y me bajo al 2. Mande. Y me bajan al 2. No, ¿cuál? No, Eres del tranquilo. 4. Mira. Eres del 4 5 6. Entonces, tú ya vas muy arriba de como hermano mayor. Entonces, un hermano mayor sí tiene posibilidades de comunicarse con seres de quinta dimensión. Y entonces el mío, pues a lo mejor pienso que va a ser mi ángel de la guarda, ¿verdad? Y si es mi ángel de la guarda, de todos modos, él tiene mucho más conocimiento que yo siendo de tercera dimensión. Sí, Entonces, te agradezco mucho la respuesta, me gustó y me sintonizo con eso. mira, tú eres un buscador y vienes de mucho tiempo atrás siguiendo al Maestro Jesús, su enseñanza, la metafísica, etcétera. Tu línea es muy intelectual, muy mental. Tu mecanismo de trabajo es mental en buena proporción, aunque realmente también tienes nobles sentimientos. Eres un alma vieja, digámoslo así. Pero aquí el punto más importante es cuando te llega una respuesta, por ejemplo, en este caso, que te dieron una respuesta afirmativa al 100%, puedes tomarlo como la interpretación que tu cuerpo mental hace de esa respuesta sutil que te llega, porque es una información de aliento, un aliciente, es como, sigue adelante, esa sería como mi interpretación. O sea, no estás mal, vas bien. Entonces es como una interpretación que hace tu cuerpo mental de esa respuesta que tú recibes de tu interno. No es que esté mal, digo, y de hecho es deseable. ¿Cuál es lo deseable? Que todos nos sintonicemos con el yo superior, el yo soy, para que seamos uno con él. Seamos a imagen y semejanza del Maestro Jesús, aunque realmente el Maestro es Maestro. Nosotros seríamos como estudiantes, como aprendices de él. Pero estamos en ese proceso y en un momento llegaremos de aquí a 1000 vidas o 1 millón de vidas a tener una vibración cercana a la de él, parecida a la de él. Sin embargo, la ley no nos pide mucho, nos pide simplemente que hagamos la parte que nos toca en esta etapa y que vamos a acertar más cuando nos sintonicemos mejor, cuando aprendamos la reforma moral y empecemos a limpiar el cuerpo mental, el emocional de situaciones que son del plano de acá, nos vamos a sintonizar más fácilmente. Vamos a aprender a resolver mejor los problemas. Los agobios de este plano nos van a hacer lo que el viento a Juárez. Ya no nos van a impactar ni nos van a tener así agarrados, sufriendo, padeciendo en tristeza, porque estamos vibrando en una frecuencia más alta. Pero esa frecuencia se gana por mérito, se gana por trabajo, por servicio al prójimo, por poner a Dios sobre todas las cosas y amarlo sobre todas las cosas y poner a tu semejante como a ti mismo, amándote a ti mismo también para amar al otro. Entonces, lo que yo te sugiero simplemente es que sigas adelante y que hagas este autoconocimiento y que te le digas a esa misma conciencia que con la que hablas, que te haga ver lo que necesites mejorar y que te lo ponga enfrente.
en el día a día. Eso no cualquiera lo Sí, hace, ¿eh? No cualquiera lo hace y es un riesgo. Porque sí, el que dice, bueno, a ver, yo quiero avanzar más rápido, sí, vas a avanzar más rápido, pero las pruebas se te van a presentar más prontas, porque estás permitiendo conscientemente que a lo que viniste. La mayoría de los seres humanos evadimos el dolor, el sufrimiento. Por ende, no queremos las experiencias, las pruebas, pero eso va a provocar que se vayan acumulando, porque aquí no vinimos a perder el tiempo, vinimos a experimentar y avanzar. Y los seres que más han sufrido o hemos sufrido mil cosas son los seres que tenemos más posibilidades de avance siempre y cuando no reneguemos de las pruebas que nosotros mismos atraemos. Mientras no reneguemos, mientras no caigamos en esa rebeldía a la divinidad, a la vida, la mayoría de los seres humanos, no sé si ustedes lo sean, la mayoría de los seres humanos están inconformes con la vida que tienen, inconformes con la personalidad y con la suerte que les tocó vivir. Pero eso no tiene sentido, porque ellos son los artífices de eso mismo. Y lo único que tienen que hacer es resintonizarse con el perfecto, el absoluto, el Padre universal. Pero tampoco lo quieren. Entonces, o sea, son seres que no están a gusto con lo que han creado, con lo que están cosechando y la prueba, las evidencias que están viviendo, pero tampoco quieren conectarse con la fuente que les va a ayudar a mejorar. Entonces, la inmensa mayoría de los seres humanos de la Tierra somos rezagados, o sea, estamos aquí como repitientes. Y por eso el espiritismo, por ejemplo, dice que los que vinimos aquí, los que estamos acá, ya sea que estemos en un reformatorio, así como una correccional, o estemos sufriendo como en un hospital. O sea, no hay de otra. O estás en un reformatorio con donde te ponen ahí como la cárcel y sales o entras a la hora que el guardián te dice, o estás en un estado lamentable de enfermedad mental, emocional, física inclusive. Entonces son pocos los que vienen aquí como con un concepto de servicio y aún ellos no se la libran tan fácil, porque también tienen que reparar o ajustar cosas que no están del todo bien. Entonces la ley los manda, la ley les permite venir para poder pulir esa arista que está ahí todavía rugosa y que no brilla, y a la par poder dar un servicio. Entonces, qué bueno, te felicito. Ahí la llevas, ahí vas. Tu ímpetu y tu empeño te está brillando a que se abran puertas. Entonces, ahorita vas a entrar en esa sinergia donde te van a hacer ver lo que tengas y te van a llegar las experiencias. ¿Vale? bueno, sí me han llegado experiencias medio que ójoles, que he durado hasta 2, 3 meses preguntándome por qué choqué, porque el otro día choqué, Mm. hace como unos 3, 4 meses, y todos los días me pregunto por qué choqué, si yo me fijé y no había ni un carro. Entonces volteé para atrás para meterme a una carretera, y ya cuando quise, estaba una camioneta enfrente de mí y llegué y me la impacté. Entonces, cada momento, cada día que vuelvo a pasar por ese punto, ¿Te me acuerdas? pregunto, pero ¿de dónde salió esa camioneta? O sea, no estaba esa camioneta cuando yo volteé a ver. Creo que ya me llegó la respuesta, ¿verdad? Sí, Pero mira, yo, sí, yo, yo sí te me diría, pasan cosas. estar aquí, ser buena gente. De hecho, hay una pregunta que me hicieron desarrollar en un grupo espírita, se llama me invitaron, México, Movimiento México Espírita, me invitó a desarrollar 3, 4 preguntas. Yo les dije, no soy espírita al 100 porque realmente he investigado, pero no estoy propiamente, oficialmente en ninguna escuela. Y yo soy más de la línea de Casey, de Edgar Casey. Pero me dijeron, ¿pero tú puedes desarrollar esas respuestas? Le dije, sí. Y una de las preguntas que me hacían era esa. ¿Por qué a las personas buenas les va mal? Y las personas que son malas, pareciera que la fortuna les favorece y son más prósperas, no les pasa nada. ¿Por qué los políticos más corruptos son los que están logrando el triunfo? Por ejemplo, en un caso, ¿no? ¿Por qué pasa eso, no? Y yo decía, bueno, yo tengo mi respuesta, pero investigando en el libro, no me acuerdo qué libro es, de Kardec, viene una explicación completa de ese proceso. Y por ejemplo, la metafísica y Casey comentan que, por ejemplo, las personas que ahorita son buenas y que tienen una enfermedad terminal o lo que sea, es porque precisamente por su estado de moral
de resignación ante el infortunio, tienen más capacidad de aguantar una situación que ellos mismos provocaron en una vida anterior. Entonces, son personas que liberan esa situación y trascienden, elevan, ya sea que desencarnen o ya sea que se recuperen, y demostraron que tienen la fe, la confianza, el conformismo sano de aceptar que ellos son los que crearon esa situación. Entonces ellos tienen más puntaje que los mismos que están, por ejemplo, puede haber una persona que esté violando, que esté robando y que pareciera que no le pasa nada, hasta la misma suerte le ayuda a que no la atrapen. Pero eso no significa que Dios es injusto. Significa que Dios, por decirlo así, le está permitiendo más tiempo para que pueda despertar. Entonces, gente que tiene dinero no significa que sea una bendición el que tengan dinero. De hecho, en el libro también de los espíritus comenta eso. Hay más riesgo en la riqueza que en la pobreza para el alma. Y cuando estamos en el plano espiritual, como almas libres del cuerpo, tenemos más lucidez, más conciencia, y cuando venimos acá, no queremos que nos estropee la vida, el plan que tiene el alma para avanzar, para evolucionar. Entonces el alma así está activa, el yo superior, la conciencia divina está muy activa. Entonces hay cosas que tenemos que entender, no porque lo diga el espiritismo, la metafísica o la religión cristiana. Tenemos que ponerlo a prueba. Tenemos que ver, yo compagino y comparo. Y digámoslo así, por eso me dicen que soy rebelde. Porque precisamente, por ejemplo, el concepto de Dios, que casi nadie lo entiende. El Dios espírita también, por ejemplo, no es que esté mal, está bien. Pero el concepto de Dios que trae Casey es muy alto. Dios es la energía creativa del universo, la fuente de todo lo bueno, bello y perfecto, la fuente de todo el conocimiento, de todo el poder, de toda la sabiduría y de todo el amor, la fuente creativa que mueve todo, los minerales, vegetales, animales, los espíritus, superespíritus, todo hacia el bien, hacia la evolución, hacia el perfeccionamiento de sus hijos. Entonces, entender la energía creativa de esa forma nos orilla a captar de que Dios no es el que nos está castigando, por ejemplo. Por ejemplo, en la doctrina espírita se habla, es que Dios te manda el castigo. Todavía en algunas escuelas lo dicen así. Y cuando uno entiende el concepto de Casey, de que Dios es energía creativa, es decir, positiva, bonita, benévola, amorosa, hermosa, proveedora de todo lo bueno, únicamente de lo bueno, bello y perfecto, entiende uno que una enfermedad no la puede generar Dios. La generó uno por una otra razón. El estar aquí en condiciones de contaminación hace que el cuerpo se deteriore. Pero para el alma eso es insignificante porque una vida de 90, 100 años no es nada en la eternidad. Entonces uno entiende más, o sea, empiezas a sintonizarte con la mente cósmica de una manera consciente. Conoce la verdad y la verdad te hace libre. Entonces, bueno, perdón, ya me extendí a otra cosa, pero era importante que transmita esto que quisiera ya pasar a una etapa más profunda de la práctica. Entonces, gracias, Javier, por tu comentario. Gracias, David. Me gustó tu Bendiciones, respuesta, gracias. 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 Pati, por favor. Bueno, mira, yo ya hice una listota, pero bueno, voy a empezar por lo último. Muy mi opinión también, y tampoco tengo la verdad. En el caso de Javier, bueno, yo también me encuentro en se puede decir, de sanadores. Y yo en lo personal que he aprendido, a mí mi intención siempre ha sido ayudar, aliviar, curar, acompañar, y me presionaba mucho en verdad. Por eso soy una come libros, meditación, hasta que llegó un punto en el que verdaderamente me di cuenta que voy a hacer lo que pueda hacer, ¿sí? Y eso me ha traído mucha paz y mucha, bueno, no mucha, me ha dado paz y sabiduría para acompañar a mis consultantes, ¿sí? Si hasta en un simple masaje, voy a hacer lo mejor y con el amor que pueda, porque a veces puede llegar una persona con un dolor que para mí, ay, con uno lo saco, y hubo las que no lo saco con uno. Sin embargo, hay cosas más difíciles, y digo, bueno, a ver cómo me va, y a la primera sale. Entonces, lo que quiero dar a entender es que
hay que hacerlo solamente con amor y misericordia. Y porque recordemos que también la persona tiene su aprendizaje. Y más que nada, como guiarlos, más que nada, no porque estemos en un nivel o en una categoría, sino o que tengamos ciertas cualidades o dones. Más bien es acompañar a las personas, porque bueno, a lo mejor vamos 1 o 2 pasos más adelante que esas personas, ¿no? Sí, Porque, por ejemplo, pues está como la estilista, o sea, ella corta cabello y es real, y terminan platicándole todas sus penas a la estilista, pero ya esto les ayudó a las personas, ¿sí? Entonces, si me dan, ¿cómo se dice? Si me hablan, si no me hablan, porque bueno, yo también igual que Javier a veces, siento que me hablan y pudiera decir que sí, o me dicen, o me ayudan a intuir, pero ha sido el contacto con mi propia divinidad, tranquila y en paz. Y me va guiando y me va diciendo, yo la verdad sí, ya no tomo mucho en cuenta que si estoy de la primera, de la segunda, como decía Javier, porque yo me acuerdo cuando empecé con la metafísica, yo quiero ser maestro ascendido. Y uy, me dediqué a ser maestro ascendido y todo. Créeme lo que fueron 10 años y lo único que terminé fue muy cansada, frustrada y no ser digna del amor de Dios. Entonces yo dije, ay, no, mira, voy a librar lo mejor que se pueda esta y ya Dios dirá en las siguientes. Y así es como voy soltando presiones o a veces lo que decíamos una vez en una plática tuya, creo que en la antepasada, una palabra, o sea, se nos toma en cuenta y nosotros también de lo que podemos hacer el bien, pero también a veces de lo que dejamos de hacer, ¿no? Hay personas que con una palabra, una frase, hasta una mirada, ¿sí? Y dentro de esto también aquí puse congruencia o coherencia más bien, ¿sí? Y un poquito mezclándolo con lo que Josefina preguntaba. ¿Qué tanto estoy cerca de Dios? Esa es mi experiencia, ¿eh? ¿Qué tanto estoy cerca de Dios? Y alguien hace muchísimos años dijo, ve tu vida y mira, esa persona es católica bueno, llevaba una vida tan difícil, hijos, esposo, economía, y sin embargo ella se sentía muy cerca de Dios. Y dijo, cuán alejado estás de Dios, como estén tus problemas, es lo más alejado que estás de Dios. Pero ¿cómo si yo voy a misa, yo rezo el rosario? Y bueno, ya sabes, explicarle que era Dios, el amar, el vivir en paz. Está como la de vivir en paz, está como la del rey que pidió el cuadro que simbolizara la paz. ¿Sí te lo sabes? dilo. Ese mandó a hacer el cuadro que simbolizara la paz. El rey iba a dar un premio muy grande. Y no, hombre, pues el cuadro de un bebé, la pintura de un paisaje, la mamá arrullando a su bebé, muchos ejemplos que podemos poner de paz. Y de repente, alguien entrega un paisaje y bueno, se oía al ver, oías toda la abrumación del mar, el ruido de la cascada, la fiesta del pueblo, o sea, lejos de verse paz, se veía mucho ruido, mucha inquietud. Y sin embargo, el rey dijo, este es el cuadro premiado. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que está pasando, ves esa paloma ahí, paradita, ahí, mira, ahí escondidita y está en su paz. Entonces, pues hay cosas que sí podemos aprender mucho en los libros, pero hay ese tipo de cuentos y narrativas. Ahora entiendo por qué a veces todo es en parábolas, cuando lo va captando uno, ¿no? Entonces y voy a repetir lo mismo, que es estar con Dios, a pesar de la enfermedad, a pesar de mi karma,
a pesar de mis hijos, a pesar, hay que mantener, ¿qué es más importante? ¿La alegría o la paz? La paz, porque sin la paz no llega ni la alegría, ni la armonía, ni el amor. Y la paz no es que bueno, en la paz me vale todo. No, yo una de las cosas que digo, bueno, si en esta me tocó vivir así, físicamente, no, hombre, para la siguiente ya voy a estar más bella y hermosa. Por lo pronto, en esta, así me la fleto. Estás ¿Sí? bella y hermosa en esta. Bueno, bueno, pero pensando en cosas de por qué mi karma, ay, por qué estos hijos, ay, por qué, no sé, tantas cosas, ¿sí? Y siempre digo, es un porqué. Y mira, Josefina, también cuando está uno triste, son momentos, son bajadas. Hay que entender que a veces son bajadas. Y a veces sí hay un motivo y a veces no hay motivos. Pero a mí lo que me consuela es, descansa, Pati, duerme y mañana verás que lo vas a ver diferente. No le doy cuerda. Ahora sí, como dicen, no le hagas caso a la loca de la vecina de arriba, ¿no? Que se une con la loca de los sentimientos y ahí, no, hombre, se hacen las dos lavadero. No sé, fue mi forma de compartirte. Gracias por el compartir. Miren, les estoy enviando el libro que recomendó Javier, que yo se los envié, pero que la mayoría quizás no ha tenido oportunidad de leerlo. Se llama Colección de Henry Thomas Hamblin. Es obras actualizadas en español. Incluye el poder del pensamiento, practicando la presencia, ajuste divino, dentro de ti está el poder y la vida del espíritu. Es un libro de un autor metafísico más antiguo que Connie Méndez, que creo que de ahí se basaron muchos de los metafísicos más modernos, ¿no? Espero les sirva porque es un libro muy, muy hermoso. La otra, en respuesta a la pregunta de José, que también es para respuesta para todos, por ahí yo me preguntaba, me llega información, no sé por qué me llega así. Hay un autor, es un personaje, creo que es portugués, es brasileño, habla español. Él, digámoslo así, difunde la enseñanza espírita de una manera resumida como cápsulas. Me parece muy bueno. Y recién lo estaba escuchando y hablaba de la cuestión de la sintonía que tenemos con los obsesores. No sé si ustedes se dan cuenta que cuando eran niños, desde niños o jóvenes, tenían pensamientos que les generaban pensamientos repetitivos, sea de culpa, de miedo, de depresión, de dolor, de tristeza, persecución, de venganza, egoístas, de lo que sea. Y aunque esos pensamientos pareciera que son de nuestro pensamiento, creados por nuestra mente, están asusados, están, digámoslo así, aumentados, como cuando le echamos aire al fuego para atizarlo más, para que se haga más grande, por entidades desencarnadas, por espíritus normalmente, seres que no tienen cuerpo, pero que tienen mucha presencia a nivel mental. Y a través de la influencia, telepatía, por decirlo así, de la inducción de su pensamiento, proyectaban esos pensamientos en nosotros. Actualmente, la inmensa mayoría, el 98% de los seres humanos, está siendo obsesado inconscientemente. Entonces, muchas de las cuestiones de no salir de una situación como un círculo, como un loop, como algo que no salimos, como un disco rayado, tiene que ver con esas influencias obsesoras. Y este personaje escribió como 10 pasos para superar esas etapas y pasar a una vida más plena, más alegre, más en paz, más unida a Dios. Lo voy a resumir aquí porque la idea no era dar la plática de este tema, pero sí dejarles ese interés. Primero, dice, desarrolla la espiritualidad. Es como una recomendación, son 10. Entonces, desarrollar la espiritualidad o darle prioridad al espíritu es una primera forma y ahí dice cómo. Segundo, cuida tus pensamientos. Controle los pensamientos en el positivo. Tercero, el autoanálisis, lo que estamos haciendo del autoconocimiento, el conocimiento de uno mismo. El cuarto, la vibración en alegría y felicidad. Y dices, ¿cómo le hago? En la explicación pequeña que él hace, ahí viene. 5, disciplina, que es la que la mayoría de nosotros hemos fallado, porque hemos tenido ideas y no las hemos puesto en el día a día como una rutina, como un hábito. Ese es uno de los problemas más graves de los estudiantes de la espiritualidad. Disciplina, disciplina y disciplina. Sexto,
cuida la salud a nivel, digamos, del cuerpo físico y la parte mental. Cuida tu cuerpo físico. Séptimo, buenas relaciones en casa. ¿Quién de ustedes tiene buenas relaciones en casa? Quizás los que viven solos, pero aún los que vivimos solos, podemos tener malas relaciones aún en la propia casa, porque estamos enfrentando nuestros miedos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, que pueden ser proyecciones también de otras entidades que están en casa, invisiblemente. Pero las buenas relaciones en casa es con la pareja, con los hijos, con la mamá, con las personas que están en nuestro entorno más cercano. Octavo, oración. La oración abre la puerta a energías superiores. Si no haces oración, no te sorprenda que no puedas salir del estancamiento. Noveno, el estudio de la espiritualidad. Y este es un tema súper crucial. Si no aprendemos, si no estudiamos la espiritualidad, sea de Edgar Cayce, de Kardec, de quien sea, no avanzamos porque necesitamos el conocimiento para aplicarlo. Y décimo es la reforma interior, lo que llaman la reforma moral. Entonces son como 10 pasos muy sencillos, muy prácticos, que si los ponemos en práctica, podemos empezar a vibrar a una frecuencia más alta. Y algo que ustedes comentaban que me parece súper importante, este tema se los voy a mandar. Me voy a atrever a mandarlo en el grupo de WhatsApp, aunque sé que muchos van a empezarse a salir. Yo estoy casi seguro. De hecho, ya muchos salieron por temas que no les, o porque están encuadrados en un cajón, en una enseñanza en particular, y no quieren las otras. Pero no estoy para ellos, estoy para las personas que tengan la mente aperturada, que quieran tener una visión más general, más amplia, más holística. Entonces, este video que es muy corto, se los voy a mandar en el grupo de WhatsApp, para los que están en el grupo. Y la otra que les quería comentar. La clave más importante de todo esto, creo que se resumen en dos cosas. La realidad que vivimos es temporal. Situaciones fuertes, personales o en general, va a pasar. Decía la Madre María cuando chico Javier estaba muy enfermo, que le pidió un consejo a la Madre María y fue Emmanuel, su guía, a ver a la Madre María, a la Madre María, y le preguntó que qué le podía recomendar a Chico cuando estaba enfermo, creo que de bronquitis o algo así. Tenía una complicación terrible. El señor ya estaba grande. Y dice, mira, aquí te mando la respuesta a la Madre María. Él pensaba que le iba a mandar una solución o algo. Le dijo, recuerda que aún eso también va a pasar. Todo lo que vivas va a pasar. Entonces, ¿qué le dio a entender? Que tuviera paciencia y resignación, que los seres inclusive más buenos, más amorosos, más santos, entre comillas, también la pasan terrible, porque tienen cosas que lidiar, tenemos cosas que limar. No somos perfectos, por eso, a través del dolor, de la enfermedad, del sufrimiento, liberamos muchas energías que se tienen que redimir. Entonces, aquí lo que les quiero decir, que si aprendemos, que no es fácil, a verlo de una manera distanciada, nuestra realidad, y no apegarnos ni a la realidad ni al personaje, podemos vibrar más cercanos a Dios, porque Dios no empata con nuestras imperfecciones, aunque nos tiene paciencia y compasión. Es decir, nosotros nos identificamos con la realidad y con el personaje que entre comillas somos. Y algo que tiene Dios es que tiene una visión más ampliada, una visión más global. Él no se incluye en nuestra realidad, aunque la comparte a través de nosotros, pero tiene una capacidad de desapego y, como dicen, bendecir el bien en cualquier circunstancia y esperar lo mejor, aunque ahorita no la estemos pasando no tan bien. Y el otro elemento el elemento uno es simular a Dios. Ser uno con Dios es aprender a verlo desde su óptica, que no es fácil. Pero para eso la oración, la meditación, el contacto con Dios nos permite empezar a vibrar en la superconciencia, o sea, en la visión de Dios, que es una visión más que sabe causas y efectos y que tiene como esa comprensión más alta. Y el otro elemento es Jesús. Aprender a ser un hermano de Jesús es aprender a comportarse en lo posible como Jesús, con nuestros semejantes. Aprender a ver a todos como chispas divinas, como hijos de Dios, como yo soy. Entonces ustedes ven en eso dos elementos. Ama a Dios sobre todas las cosas, es aprender a sintonizar con Él y a vibrar en lo posible como Él es, como Él ve las cosas. Y amar al prójimo, como lo hizo Jesús, es el modelo. Jesús representa el único modelo
que nos enseña a amar a Dios sobre todas las cosas y que nos enseña a amar al prójimo como Él mismo se amó. O sea, por eso es el gran referente. Y estudiar su vida, sus obras, su mensaje es prioridad para los seres que buscamos la espiritualidad auténtica. Entonces, tómenlo muy en serio. Ese es el camino. Las personas metafísicas que quieren desarrollar el yo soy, se resume en eso, en aprender a sintonizar a Dios sobre todas las cosas, amándolo y vibrando y viéndolo desde su óptica en lo posible y aprendiendo a actuar como Jesús con respecto a nuestros semejantes. ¿No es fácil? No, pero tampoco es difícil, porque eso es lo que nos da el camino a la ascensión, a la evolución, a desplegar nuestras alas y el regreso a nuestro verdadero hogar. Este hogar es transitorio, este cuerpo templo es transitorio, este personaje es transitorio. Nosotros somos mucho más que todo eso. Entonces esa es la exhortación y la invitación. Y yo aquí estaría terminando. Ya les digo, ya veré qué sigue. Ahorita sería la última charla de esta serie. Faltaría nada más la charla que estoy preparando del cerebro del corazón, que me estoy tardando porque tiene que ser como que el resumen de todo. Es obviamente el amor, pero tiene que estar fundamentada en cuestiones científicas, en cuestiones de los estudios más recientes y hacerlo asequible a la mayoría de ustedes. Ese es mi objetivo. Entonces, ya después se verá qué se hace. Entonces, gracias. Si tiene alguien que comentar, alguna pregunta, alguna aportación, por favor, porque yo ya hablé mucho. ¿Alguien quiere comentar? Bueno, si no hay más comentarios, a ver, por favor, Noemí. Por favor. ¿Ya? ¿Me escuchan? Sí, Para ya. darte las gracias por habernos llevado por el camino del conocimiento. No es fácil hacer esas charlas, es fácil poner atención y es fácil recibirlas, pero no es fácil darlas porque requiere mucho estudio, mucha concentración, mucha investigación. Agradezco tu tiempo y tu buena voluntad de llevarnos hacia la luz. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Noemí. Gracias a ustedes por secundar un poquito esta iniciativa, ¿no? Que se hace con la mejor de las intenciones. Ya, Me gracias. uno a las gracias de la señora Noemí también. Y Gracias. sé que sí es mucho esfuerzo el tuyo, David. Muchas gracias. Ha sido un placer, es un placer poder compartir lo poco que estoy aprendiendo porque sigo en ese proceso de aprendizaje. Digo, ya las claves fundamentales ya las encontré. Ahora la ley me obliga, me orilla, me pide que las concretice en hechos, en actos, ¿no? Entonces, ya se verá. Lore, ¿quieres comentar, por favor? Hola, buenas noches. Buenas Todos. noches. David, sí, también me uno a las felicitaciones a tu persona. Muchas gracias porque haces una gran labor haciendo toda este resumen, esta síntesis de muchos libros y pues nos los das muy, muy ligeros, muy digeribles. Gracias, con muchos ejemplos. Felicidades también a todos los que están presentes, que te siguen y no por ser fans, sino porque estamos buscando, ¿no? Seguimos en esa búsqueda porque de una u otra manera aplicamos, ¿no? Aplicamos las enseñanzas, las compartimos, seamos pues, estemos en la dirección que estemos. Al final, la meta es el amor, la meta es el despertar espiritual y pues seguir apoyando a esta dimensionalidad, ¿no? No importa si es la tercera, cuarta, quinta, la novena, pero estamos aquí y pues, pues sí, hay muchas cosas todavía en el tintero. Lo principal es abrir la puerta con la llave de la oración, estar en nuestro interno, en la meditación, reconocer nuestra energía, creo que eso también es bien importante, reconocer nuestra propia energía de nuestros pensamientos, nuestras emociones, de cómo es la energía de ese pensamiento que nosotros tenemos, que emanamos,
al momento de hacer la petición y conectar con algún ser espiritual, llámese guía, maestro, protector, nuestro yo superior, de igual manera, ¿no? Ir reconociendo esa energía, es como sintonizar en esa radio, ¿no? La frecuencia, qué frecuencia estoy sintonizando, la misma energía nos va a responder. Y pues bueno, seguir, todo se sincroniza. Sí, termino con esto de todo se sincroniza. Nosotros somos almas que estamos en un acuerdo, en ese acuerdo de almas donde dijimos yo quiero tener la experiencia de lo que venga a la mente está bien. Okay. Al tener esa sincronía, esa sincronización, todo se aúna respecto a desde las células de nuestro padre, madre, biológicos, nuestra familia extensa, nuclear, de origen, todo se sincroniza, los amigos, las pruebas, los jefes, los trabajos, todo se sincroniza para que nosotros vayamos entendiendo y comprendiendo las pruebas para esta evolución, y eso es hermoso, es maravilloso, porque también al mismo tiempo nos sincronizamos en esta familia espiritual cósmica, y por eso estamos aquí, ¿no? Y pues abrazo a todos desde el corazón, desde el el alma, desde el espíritu, y pues bueno, también muchas bendiciones a esos hermanitos obsesores que están atrapados en ese pensamiento de, entre comillas, amor, que es apego, con esos pensamientos de odio, de rencor, esperando a que también se abra su espíritu al amor, a la luz, y que también por algo están ahí, ¿no? Ayudándonos, tocando nuestra puerta para que nosotros nos demos cuenta que todavía hay algún pendiente, ¿no? Y Claro, gracias a ellos estamos en evolución también. sí, ellos son Es los que, todo. Ajá. gracias, Sí, gracias sí. Lore, ellos son los que nos ayudan a ver nuestros defectos y también nos desarrollan, nos dan la oportunidad de desarrollar más capacidad de amor. Entonces también son hermanos nuestros, ¿no? Entonces, pues de lo malo, lo bueno. Siempre el mal ayuda al bien, pero hay que polarizarnos al bien siempre. Muy bien, pues gracias. Si alguien más quiere compartir o comentar, ya después les estaré diciendo cómo se maneja eso, pero tentativamente va a ser así. Quizás se va a abrir otro canal. ¿Por qué? Porque hay que dar espacio a que SEDEC cierre su ciclo. Abrimos otro canal. Se van a hacer se va a resumir. Eso es un trabajo mayor porque hay que buscar información, hay que sintetizarla, hacerla muy asequible a la mayoría de la gente y poderla grabar. Quizás no voy a aparecer ni yo, nada más las imágenes, las slides que se tengan que usar. Solo Dios sabe, y en 20, 30, 40 minutos máximo dejar un tema, por ejemplo, la prosperidad, el Dios, en una interpretación de Dios como si fuera una charla, y dejarlas. Y ocasionalmente se puede dar un foro abierto para las personas que han venido siguiendo esa secuencia para ver sobre todo la práctica, la realización práctica. Y quizás también se haga algún estudio de alguno de los libros del espiritismo, como es el Evangelio según el espiritismo, que tiene que ver mucho sobre la verdad acerca de los escritos de Jesús, digámoslo así, de los mensajes que el maestro dejó. Una interpretación más alta, por ejemplo, de los evangelios, no desde la óptica católica o cristiana, aunque se respeta, sino de una visión mucho más amplia. Muchas parábolas, muchas metáforas que dio el maestro tienen mucha enseñanza. De hecho, no son tan intelectuales como las que aquí hacemos y son más asertivas porque llegan directamente hasta un niño de 5 o 7 años que puede entender mejor. Entonces, hay que espiritualizar los mensajes y las enseñanzas y creo que por ahí va a ir el camino, ¿no? Entonces, bueno, aparte de los temas de salud, temas de la muerte, que se tiene que entender y liberar el miedo a la muerte, la inmensa mayoría todavía tiene ese miedo, y trascender nuestra conciencia a una superconciencia, algo más elevado, ¿no? Ese sería el plan. Entonces ya les estaría diciendo, y ya los que quieran pasarse al otro canal o lo que sea, ya se abrirá, porque creo que esta etapa ya se cierra, al menos en este periodo, ¿no? Muy bien. Bueno, si no hay algún comentario final, vamos a entonces hacer el cierre, agradeciéndoles a todos. Vamos a sintonizarnos. El material se los voy a enviar por el grupo de SEDEC y también esta charla, que para el grupo en particular. Digo, estoy pensando si la subo en YouTube o no, pero bueno, ya lo veré. Muy bien, entonces vamos a cerrar, ¿no? ¿Sale?
Y ya nos quedamos, los que quieran, unos 5 minutos más por si hubiera algún comentario que quieren que se diga en privado, digámoslo así, ¿no? Bueno, agradecemos a la fuente infinita de todo bien, al Padre amado, a la Madre amorosa que nos acompaña, que vela nuestro proceso evolutivo. Agradecemos a los espíritus generosos que nos dieron el tiempo, la prestanza para poder compartir estas instrucciones. Pedimos que lo bueno de esas instrucciones, lo que es verdadero, pues realmente lo que reluzca y prevalezca, y aquello que fue error humano, personal, sea dispensado, sea disuelto y que no proceda más. Pedimos que las instrucciones de luz que lleguen pues, puedan irradiarse a la mayor cantidad de personas posibles, porque recordar que solo el trabajo de buscar la verdad y vivirla es el verdadero y el meritorio trabajo. Vivir en la verdad nos hace libres. Que el Divino Maestro Jesús nos acompañe como ahora, hoy y siempre. Gracias. Bueno, entonces aquí. Gracias, David. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Aquí vamos buenas cerrando. noches. Buenas noches. Un Gracias. abrazo a todos. Gracias.